Bonita. Capítulo 15. Elena cerró los ojos, dejando que el calor y la música la envolvieran, como si con cada gota de agua y cada nota de la canción pudiera purificarse, al menos temporalmente, de la oscuridad que llevaba dentro. Después de su ducha, Elena salió del baño envuelta en la bruma del vapor y en la calma que solo la música le ofrecía. Secó su piel lentamente, casi con un ritual de cuidado propio, y luego se aplicó sus cremas perfumadas, dejando su cuerpo suave y reluciente. Cada paso que daba parecía parte de una coreografía, moviéndose con una sensualidad oscura, como si el próximo acto de la noche estuviera perfectamente planeado. Una vez que su piel estuvo lista, se roció con un perfume dulce pero penetrante, una fragancia que combinaba con el deseo que sentía en ese momento. Acto seguido, se arrodilló al pie de su cama y, mirando fijamente las sombras de la habitación, elevó una oración a Satanás. Le pidió protección, poder y placer, invocando su presencia con palabras susurradas, cargadas de devoción. Sabía que su conexión con él la hacía más fuerte, más libre. Se levantó, ya sintiendo la oscuridad envolviéndola. Con un movimiento lento, se puso unas medias negras, de encaje delicado, que cubrían sus piernas hasta los muslos. Sin ropa interior que la cubriera, su cuerpo estaba completamente desnudo, excepto por las medias. Se acercó a la cama, sus pies apenas rozando el suelo. Se tumbó, abriendo sus piernas con determinación, lista para entregarse nuevamente al incubus. Elena sacó el grimorio y comenzó a recitar las palabras en latín que había memorizado, su voz baja pero clara, reverberando en la habitación. In nomine tenebrarum, vocote, incubus, a tenebris interioribus, exaudi vocem meam et venias ad me, ut desmihi id quod desidero, sanguinem meum tibi offero, et corpus meum est tuum. La habitación pareció oscurecerse aún más mientras pronunciaba las últimas palabras. Las sombras se alargaron y una presencia comenzó a manifestarse. Desde los rincones más oscuros, el demonio incubus salió de las sombras, respondiendo al llamado de Elena. Su figura imponente se acercó lentamente, y ella, expectante, se preparó para el éxtasis que sabía que vendría. El demonio se posó sobre ella, rozando su piel con garras afiladas que la rasguñaban profundamente. Los arañazos dejaban marcas rojas que pronto se convirtieron en ríos de sangre. La golpeaba con una brutalidad que a Elena solo la excitaba más, su cuerpo estremeciéndose bajo cada embate. El dolor y el placer se fusionaban en una sola sensación, algo que solo un ser como el incubus podía ofrecerle. La habitación se llenó de gemidos y gritos. Elena sangraba, pero su placer superaba cualquier otra sensación. Las horas pasaban y el demonio no se detenía. Su fuerza inagotable alimentaba el éxtasis de Elena. En un momento inesperado, la vieja grabadora en su habitación
comenzó a sonar por sí sola, llenando el aire con la suave melodía de Can't Help Falling in Love de Elvis Presley. La dulzura de la canción contrastaba con la violencia del encuentro, creando una atmósfera extrañamente romántica y macabra al mismo tiempo. Elena continuaba gritando de placer, su cuerpo cubierto de sudor y sangre. Cada movimiento del demonio la llevaba más allá de los límites de lo humano, hasta que, después de horas de estar atrapada en ese ciclo de éxtasis y dolor, le rogó que se detuviera. El incubus se desvaneció en las sombras, tal como había aparecido. Eran las 3 de la mañana, cuando el silencio volvió a llenar la habitación. Exhausta y respirando con dificultad, Elena se dejó caer sobre las sábanas, ahora empapadas de su sangre. El dolor aún latía en su cuerpo, pero una sonrisa se dibujó en sus labios antes de que sus ojos se cerraran lentamente. Suspirando profundamente, Elena cayó en un sueño profundo y pesado, con la mente y el cuerpo saciados. Las sombras de la noche la envolvieron mientras dormía, dejando la habitación en un inquietante silencio. Al día siguiente, Elena llegó a la universidad. Las heridas que el incubus le había dejado eran visibles, aunque intentó disimularlas. La piel desgarrada y las marcas estaban presentes, pero trató de no pensar en ello mientras se duchaba. Se alistó como siempre, intentando ignorar las cicatrices. Se maquilló con esmero, buscando cubrir el rastro de las noches de pasión demoníaca, y se vistió con elegancia. Sin embargo, la preocupación seguía rondando en su mente mientras avanzaba hacia la universidad. Al llegar al aula, se sentó en su lugar habitual. El profesor comenzó a hablar, pero Elena apenas prestaba atención, perdida en sus pensamientos oscuros y profundos. La voz del profesor se elevó de repente, sacándola de su trance. Chicos, les tengo buenas noticias. Hoy tendremos a una nueva alumna. Vamos a darle la bienvenida, anunció con entusiasmo. La puerta se abrió lentamente y una chica entró al aula. Era Melissa, una joven de belleza abrumadora, tan hermosa que cada chico en la clase se quedó sin palabras. Parecía caminar en cámara lenta. Cada paso que daba irradiaba perfección. Melissa se colocó frente a todos y se presentó con una sonrisa radiante. «Hola chicos, soy Melissa», dijo con una voz dulce y segura. Uno de los chicos, sin poder contenerse, alzó la voz desde el fondo del salón. «¿Estás segura de que vienes a estudiar? Porque Hollywood está en la otra calle». Toda la clase estalló en risas, pero Melissa lo tomó con gracia. Su elegancia y educación superaban cualquier comentario. Elena, por su parte, sintió algo que rara vez había experimentado: envidia. Una sensación amarga le recorrió el cuerpo, llenando su mente con pensamientos sombríos. Melissa era todo lo que ella ya no podía ser. Su perfección resaltaba aún más las cicatrices de Elena, tanto las visibles como las internas. Melissa se sentó justo al lado de Elena y la saludó con una sonrisa genuina. «Hola, ¿cómo estás?», dijo Melissa amablemente.
Elena forzó una sonrisa y respondió: «Hola, bien». Después de intercambiar saludos, Elena no pudo soportar más estar ahí. Se levantó bruscamente y se dirigió al baño. Al llegar, se inclinó sobre el lavabo y comenzó a vomitar, sintiendo un vacío en su estómago que no podía llenar. Se miró en el espejo, observando las cicatrices que surcaban su cuerpo y las profundas ojeras que le dejaban las noches de desvelo. En otro tiempo, Elena sabía que había sido bonita, pero la vida la había marcado, la había transformado en algo que ya no reconocía. Siguió mirando su reflejo, preguntándose cómo había llegado hasta ahí. Las cicatrices eran un recordatorio de todo lo que había perdido, y la presencia de Melissa solo aumentaba la sensación de que su vida estaba fuera de control. Elena se quedó un momento en el baño, respirando profundamente para calmarse. El vómito le había dejado un sabor amargo en la boca, pero lo peor era la sensación de fracaso que la invadía. Miraba su reflejo y veía a alguien rota, marcada no solo por las heridas físicas, sino también por las emociones que la destrozaban cada día. Recordó la noche anterior, las horas de dolor y placer que había compartido con el incubus. Aunque el demonio le daba una satisfacción que ningún hombre podía igualar, las consecuencias de sus encuentros nocturnos empezaban a pesar más que el éxtasis momentáneo. Mientras tanto, en el aula, la clase continuaba sin ella, pero su mente no podía dejar de divagar en el odio que sentía hacia Melissa. Aquella chica era el epítome de la perfección, alguien que parecía no tener problemas ni cicatrices ocultas. ¿Cómo podía alguien ser tan perfecta, tan ajena al sufrimiento que Elena vivía día tras día? La envidia se le enroscaba como una serpiente en su interior, mordiendo cada vez más profundo.